Bienvenidos de vuelta a Roboraptor. Ahora vamos a hablar de Looper, que quizás ha sido uno de los estrenos más importantes de este mes de octubre y que vimos hace unos días, fue hace poco. Y básicamente nos hemos encontrado con un soplo de aire fresco para lo que es el género de la ciencia ficción, tomando elementos de Terminator y quizás otras pelis similares de viaje en el tiempo. Pero por lo general es algo bastante fresco y original, lo cual es bastante agradable dentro de este panorama de refritos, adaptaciones, etc. Sí, por encima. ¿Qué? Es como tú has dicho, la verdad es que es un verdadero soplo de aire fresco, sobre todo para los fans de la ciencia ficción. Una de las críticas que yo había leído sobre esa película, la verdad es que dijo una frase que describía muy bien lo que es la película. Loopers no es lo que parece, es mejor. Sí. Y verdaderamente es eso, los trailers no le hacen justicia a la película y la verdad es que es una película por la que verdaderamente vale la pena pagar la entrada. Comparto tu opinión, pero difiero en cierta manera. El tráiler es verdad que no vende la totalidad de la película es mejor que el tráiler. Es una película que sobre todo se ha vendido por la crítica. Sí, la crítica ha sido la campaña publicitaria. Ahí es donde voy. La crítica ha sido principalmente la campaña publicitaria, como tú has dicho, de esta película, y quizás me dio demasiado hype y expectativa, y cuando acabó la película dije, me ha gustado bastante, pero quizás me esperaba un poquito más para llegar a ese punto en el que me pusieron las expectativas. No estoy diciendo que haya sido una decepción para mí, simplemente que lo mismo se me quedó un poquillo cortillo, pero ya después hablaré sobre ello. Dirigida y escrita por Rian Johnson, el cual tiene una breve experiencia en televisión y una serie de películas, lo que hacen los primeros directores, que no merece la pena ni comentar. Así que podemos decir que esto es su primera película en condiciones y que seguramente le abra bastantes puertas, tanto como guionista y como director. Hablemos, para cambiar las cosas, porque podemos hablar de ello brevemente, de la banda sonora, que la hace un tal Nathan Johnson, ¿me has dicho? Sí. Del que yo personalmente no he escuchado nada antes, creo que tú tampoco. No recuerdo haber escuchado nada de él. Sí. Y sobre todo me sentía un poco mal al terminar la película porque la verdad es que no me había prestado la más mínima atención a la música, estaba tan concentrado en seguir la trama. Yo no me había fijado en eso, pero ahora que lo has dicho, he recordado eso, que no presté demasiada atención a la banda sonora, no sobresalió en ningún momento. Creo que es la primera vez que me encuentro un caso contrario al de nuestro amigo Alan Silvestri. Es una música que para mí se camufló bastante. Si eso recuerdo varios toques musicales. Sí, hay varios momentos que sí, pero... Sobre todo cuando narran la vida del personaje de Bruce Willis, o sea, de la historia de Bruce Willis, que creo que se llamaba la canción Un día, o Una vida en un día. Y la verdad es que creo que es el momento más memorable en cuanto a música que creo recordar. Sí, eso, no es que esté mal, es simplemente que mirando atrás no se te ha quedado en la cabeza. Quizás le hubiera ayudado eso, tener un tema definido que se te hubiera quedado en la cabeza. Pero bueno, tampoco chirría. Protagonizada por Joseph Gordon-Levitt y Bruce Willis, interpretando el mismo personaje en distintas etapas de su vida. Ahora centrémonos un poco más o menos en lo que es el argumento para explicar todo esto. Hay una organización en la que trabajan los Loopers, que son básicamente unos matones a sueldo, unos asesinos, en los que matan a gente que envían desde el futuro. Porque como empieza narrando la película, aún no se ha inventado el viaje en el tiempo, pero dentro de 30, 40 años, 30, se habrá inventado. Y básicamente lo prohíben, pero se hacen con él las organizaciones criminales para quitarse gente de medio, pues los mandan al pasado. Allí los matan los Loopers y se ganan una buena pasta. Es más, ya viene el pago en lingotes de plata y de oro. Y básicamente se nos introduce el personaje de Bruce Willis porque al principio de la película se nos dice que cuando se quiere cerrar tu contrato, la organización del futuro ya te acaban mandando a ti mismo para quitar todas las conexiones que hayan tenido contigo y limpiarse las manos en el futuro. Entonces básicamente tú te matas a ti mismo y ahí acabó tu contrato, vives tu vida. Se cierra el bucle. Se cierra el bucle, como decían. Y eso, dentro de 30 y pico años, pues te cogen y te matan. Así que, no sé, un poco capullado al final. Al fin y al cabo, pero mientras vives una buena vida. Esa es la premisa con la que se nos introduce en la película los primeros minutos.
La Claro, primera y media hora, 20 minutos. de ahí sale lo del personaje de Bruce Willis, que es el mismo del futuro, tiene que cerrar su bucle, no lo consigue, se la hace Bruce Willis a Joseph Gordon-Levitt y básicamente de ahí surge el argumento de nuestra película, en el que ya entraremos más profundidad para no meternos con spoilers en una sección después del lado principal, para hablar de spoilers, porque creemos que hay cosas sustanciales de la que El hablar. efecto sorpresa es muy importante en este tipo Sí, de películas. muy importante. Y es mejor, pues eso, guardar algunas Sí, es cosillas que para la gente básicamente que la es quiera ver. un thriller de ciencia ficción. Acción, thriller. Joseph Gordon-Levitt, muy bien, como siempre. O sea, yo con estos actores que nunca tengo quejas. Usó prótesis Sí, para parecerse a Bruce Willis, sobre todo en la parte de las cejas. bravo. También. Bravo lo de las prótesis, porque da gusto después de un maquillaje tan malo como fue el de Prometheus para Will Pierce, ver que se lo tomen en serio y que además que funciona muy bien, que de verdad parece Bruce Willis de De joven. hecho, yo estaba cada 2 por 3 Sí. pendiente de las prótesis por si se le notaban, y la verdad es que, sobre todo estuve pendiente en la parte de la cafetería. Y la verdad es que tenerlo frente a frente, y la verdad es que Muy bien genial. ejecutado. Había varias partes de Gordon-Levitt que, por cierto, creo que hace también la función de productor, uno de los Sí. productores ejecutivos de la película, si me pareció ver su nombre entre varios productores. Y hay planos que me resultaron súper interesantes de Gordon-Levitt. Uno de ellos, sobre todo cuando está tumbado en la cama, que está Sí. disparando. Yo creo que ese plano a mí me simbolizó como que estaba practicando para cuando se tuviera que disparar a sí mismo. Ujú. Vi que se centraba demasiado en ese plano y no sé, tumbarse en la cama, disparar hacia arriba, como que te va a caer Sí. la bala hacia abajo. Era un plano en el que se incedía mucho. Básicamente, un inciso, la cinematografía de esta película es interesante porque pese a ser típica por la mayor parte, tiene varios momentos en los que tiene unos planos bastante interesantes. Por ejemplo, cuando se cae del balcón y se gira la cámara siguiéndole su posición Sí. a él. Hay muchas cosas de esas interesantes, detallitos que la verdad que dan gusto a la hora de ver la fotografía. Otro plano que me llamó mucho la atención en relación también con el maquillaje de Gordon-Levitt, perdón. Justo cuando va a aparecer Bruce Willis por primera vez, Sí. hay un plano mantenido, un plano medio corto de Gordon-Levitt que se va acercando con un pequeño traveling o un zoom, no Sí. recuerdo muy bien. Y la verdad es que ahí realmente tenía una pose de sé que voy a matar a alguien pero siento indiferencia, que recordaba también bastante a las poses que suele tener Bruce Willis. Uno de los guiños, sobre todo a Bruce Willis que vi en la película, fue cuando aparece por primera vez Sí. Gordon-Levitt en su coche rojo, que Ujú. habla con su amigo. Tiene como la actitud de Bruce Willis. Sí. Se le nota sobre todo que ha estudiado mucho los gestos que suele hacer Bruce Willis en películas de acción y la verdad es que ha hecho un gran trabajo. No me extrañaría que hubiera estudiado los gestos, porque es un actor bastante de método, por lo Sí. que he oído. Vaya, yo en El Caballero Oscuro la leyenda renace lo vi bastante desaprovechado en comparación con lo que vimos en Origen. Ujú. Y aquí volvemos a ver otra vez al Gordon-Levitt que realmente le da Sí. un papel con lo que puede manejarse mejor. Y hablar del otro Joe, el Joe del futuro, Bruce Willis, que es Bruce Willis en estado puro. O sea, sabe el tipo de película en el que está, que no es acción quizás desenfrenada como otras en las que se mete, pero a la hora de la acción está en su salsa y lo ve en estado Bruce Willis. Ahí va. Bruce Willis total, hay momentos en los que te recuerda a La Jungla de Cristal prácticamente, cuando se lía a tiros, esa escena, Sí, sí. digamos en el tercer acto. No puedes poner a Bruce Se Willis me al lado pone la de... mente en modo película de acción de Bruce Willis, ¿sabes? Por esos momentos. Que los villanos no aprenden que no pueden poner a Bruce Willis al lado de un arsenal de armas. Exactamente. Que no. Eso, Y- un 12. Exactamente. Hay que tener cuidado por no mencionar los objetivos. Es que Sí. esta película tiene personajes muy buenos porque... Solo he dicho que hay un tiroteo. Está Bruce Exactamente, Willis, es algo exactamente. predecible. Sí, ahí no has dicho nada que pueda considerarse como spoiler. Sí. Pero con respecto, no vamos a decir el objetivo de Bruce Willis Ajá. porque evidentemente os arruinaríamos una parte muy importante. Eso de la para lo película. que la hayáis visto, pues ahora... Por eso hablaremos no, exactamente. Y una de las cosas que más me gusta a raíz de eso es que cada uno de estos personajes que aparecen, los principales, Sí. tiene cada uno su propio objetivo. Y eso le da una tridimensionalidad que la verdad Sí, no se una película nota- que apoya mucho a la película. se llene de personajes y aquello no vaya a ningún lado. La cosa fluye, tiene su personaje bien definido. Es un guión sólido. Ujú. Pero eso, que todos los personajes tienen su propio Sí. objetivo y todo eso está ya, luego se acaba entrelazando y se acaban entrelazando entre sí. Ujú. Pero cada uno persigue su propia meta. Después tenemos como otro personaje importante en la película a Noah Segan, que interpreta a Kid Blue, que básicamente digamos que es como el pena de esta película. Es un personaje que da bastante penilla porque
desde que se nos introduce, la está cagando. Es un poco... A lo largo de la película, no sé muy bien el objetivo de el guionista y director con este personaje, pero la constante durante toda la película de principio a fin es que el personaje la caga, pero lo sigue intentando. No sé exactamente mucho su objetivo, pero cuanto menos me pareció interesante. Quizá era el tener un subordinado de nivel que se distinguiera de los demás gorilas, que están para rellenar y para hacer que el malo parezca más influyente. Y yo creo que es una reencarnación futurista de Billy el Niño, con su revólver, pero en plan payaso. Sí, básicamente, no sé, me pareció su personaje eso, el lamebotas que quiere ser algo más, pero que fracasa y no deja de ser más que una sombra del protagonista. No deja continuamente de intentar demostrar a su jefe, el personaje de Jeff Daniels, que vale, que es un genio, que ha encontrado al protagonista, pero aunque no lo haya capturado lo ha encontrado y no para de hacerle la pelota. Pero eso, la caga constantemente. Y ya lo has dicho, Jeff Daniels, muy bien en esta película, da gusto volverlo a ver. Ya bastante más mayor, desde los tiempos de los chiflados. Aracnofobia, y cuando estaba con Jim Carrey. Ahí va. Yo, la verdad, me preguntaba qué había sido de él, porque ya hacía tiempo que no veía una película suya. Creo que estaba interesado en hacer una secuela de Dos tontos muy tontos, pero Jim Carrey al final básicamente fue el que ha soltado el proyecto y puede que ahora nunca ocurra. Pero eso, que es un placer volverlo a ver y sobre todo en un papel más distinto de lo habitual para él. La verdad es que fue un contraste. Ahora hablar de Emily Blunt, quizás tercer personaje más importante de esta película, tercera actriz más importante de esta película, que básicamente, ¿cómo decirlo sin spoilear? Es difícil. Sí podemos decir que una granjera básicamente, vive en una granja con su hijo. Y en determinado punto de la película entra en contacto con nuestro protagonista. Un personaje bastante interesante, con el que se juega mucho, se desarrolla bastante. Resulta sobre todo interesante la forma en la que nos lo presentan. Nos la presentan como una chica muy dura. Es tridimensional sus emociones, ¿sabes? Y a mí básicamente me pareció el personaje más desarrollado de la película. No el más interesante, pero sí el más desarrollado. ¿Sabes? Porque se nos presenta de una manera, acaba siendo de otra y por el medio hay una mezcla. Bastante interesante, me gustó. Ahí va, sí. Luego tenemos al hijo del personaje de Emily Blunt, Pierce Gagnon, el actor que interpreta a Sid, el pequeño Sid, que la verdad es que ha sido toda una revelación en la película porque para los años que tiene el papel que interpreta lo hace realmente bien. Sí, yo creo que una cosa que hay que decir, que seguro que estáis de acuerdo con nosotros, más que si os ha gustado la película o no, es que este niño en cuestión de segundos pasaba de ser un ser diabólico, básicamente, de que te dé miedo, a algo todo achuchable, como diría una muchacha. Luego en la parte de spoiler hablaremos un poco más en profundidad de este personaje porque la verdad es que merece hablar bastante de él. Pero eso, sorprendente, un personaje que no me esperaba y que bravo al actor, que siendo tan pequeño consigue transmitir un rango de emociones brutal. Ahí va, esperemos verle más películas. Un personaje bastante interesante y que acaba siendo de los más importantes, sin decir más. Hablar de la cinematografía, la hemos tocado por encima, trabajo típico pero con varios planos y momentos bastante interesantes. No sé si quieres comentar algo más. Bueno, los planos que más me gustaron ya los he comentado. Si bien hay que decir que los flash forward o los flashbacks y demás está muy bien ligada a la película, no hay ningún agujero profundo en el que tú puedas decir pues no me parece que esto haya quedado muy bien explicado, ¿no? La verdad es que se explica bastante bien, hay que dejar que la película fluya por sí sola. Una cosa que comentaron varios compañeros al salir de la sala, que le veo un agujerillo a lo del viaje en el tiempo y tal, y dice, hombre, yo creo que eso es algo que va ligado a este tema, el del viaje en el tiempo. Cuando uno se pone a escribir un guión, un libro que involucre esto, hay que tener mucho cuidado y pies de plomo porque es muy difícil básicamente porque es algo que no se sabe cómo funciona de ser posible, ¿sabes? Y yo creo que esta película lo trata bien porque no se moja demasiado en lo que es la explicación, ¿sabes? Dice, existe el viaje en el tiempo y básicamente es lo que hace posible lo que está ocurriendo en esta película, pero nunca es el enfoque del argumento el viaje en el tiempo, ¿sabes? Entonces básicamente lo toca por encima y al no explicar demasiado del funcionamiento no la caga en esa explicación, no sé si me explico. Claro.
no se moja. Vamos, yo lo entiendo. Me pareció a mi gusto eso, adecuado. O sea, y la verdad es que juega muy bien la película Sí. con los viajes en el tiempo. Hay una escena bastante brutal en la primera parte Sí. de la película. Luego quizás hablemos de ella con más detenimiento, pero la verdad es que la película sorprende por momentos con ese tema. Sí. Y lo dicho, la verdad es que está bastante bien hilada. Pues sí, básicamente eso, decir, está bastante bien hilada, dijimos que era un guión sólido. Y por último comentar que da gusto que en las escenas de tiroteo, de acción y tal, las pocas que hay, que la cámara se mantenga estable y que no vaya para arriba y para abajo. Hombre, no era acción pura lo que buscaba esta película. Exactamente, pero eso que tiene Sí, claro. esos momentos y entre un mar de fotografías en muchas películas de acción que van así, pues da gusto de que haya gente con pulso. Ya podemos empezar a decir nuestra valoración Sí. antes de pasar los spoilers. Si te parece empiezo yo. Yo le voy a dar un recomendable alto. Porque ya como te he dicho, quizás se me pusieron las expectativas demasiado altas con todas estas críticas. Y esperaba ya un imprescindible, en plan, oh, de culto, al nivel de Terminator y tal. Salí completamente satisfecho. Me parece una de las mejores películas del año. Simplemente por lo fresca que es. Que los que vayan esperando un blockbuster se vayan a buscarlo a otro lado. Igual que cuando fuimos a ver Los Mercenarios dijimos, los que esperen algo profundo, más allá de un blockbuster, se vayan a otro lado, pues ahora decimos lo contrario. Ahí va. Ese no es este tipo de cine y la gente que lo busque saldrá decepcionada, que yo lo oí al salir de la sala de cine. Digo, Pero eso, problemas que tuve básicamente, pues no sé, que quizás me hubiera gustado que se hubiera gastado algo más de tiempo explicando ciertas cosillas. Me dijiste que el final te hubiera gustado un giro más... Sí, más eso aparte, brusco. que quizás se hubiera explicado algo más, algunas cosillas y se hubiera quitado un poco tiempo más de el tiempo que se estaba en la granja, porque quizás se podía aligerar un poquillo, hay por momentos que se vuelve un poco lenta. Y eso, que el final, sin desagradarme, no me pareció que se ejecutara de la mejor manera, y, más bien a la hora de cómo está rodado, quiero decir. O sea, veo la idea que hay detrás y me gusta, la respeto como acabó, pero quizás hubiera estado bien ejecutarlo de una manera más distinta, darle una conclusión más que te hubiera dejado más satisfecho. Pero eso, por lo general me ha gustado bastante, recomendable alto. Ahí va, muy bien. Yo, por mi parte, soy muy fanático de este tipo de películas. La verdad es que con humildad la considero la Blade Runner de 2012. Sí, No poniéndola a su nivel, sino de las películas que hemos tenido en 2012 en la... un soplo de aire fresco para la ciencia Exactamente. La iniciativa me ha encantado. Es una película con muy bajo presupuesto, una película que ha entrado por la puerta de atrás, sin ser comercial y... Y da gusto que le vaya bien la crítica. Exactamente, y que se ha publicitado sobre todo Sí. por la crítica. No le encuentro básicamente ninguna pega y yo creo que le pondría encantado un imprescindible bajo. Sí, Y es que en realidad no sé qué más decir, me ha sí, encantado. es que, básicamente eso, es una película que se mueve en el rango este de recomendable, imprescindible, y ya dependiendo de las expectativas de cada uno, pues ya... Ya sé exactamente Bueno, lo que quería decir, es que pensando en la nota que le iba a poner se me había ido. La idea de esta película, la verdad es que tenía en su momento, o sea, ha tenido Sí. muchísimas posibilidades. O sea, la idea base, lo de los viajes en el tiempo. Hay películas que tienen una idea que pueden tener muchísimo potencial, perdón. Sí, Este tipo de películas, como por ejemplo In Time, sí. In Time es una película que tuvo una gran idea. Una idea que si por ejemplo se Era la una da- idea muy buena. muy buena. Si Pero- se la da a Christopher Nolan, te hace una Sí. película impresionante. Pero falta de desarrollo. Le faltó y acabó convirtiéndose en un producto normal, Sí, Muy, fue muy bastante normal. pasable. O sea, pasable, exacto. pasable En cambio- o pasable, yo quiero decir, mucha gente dice, oh, pasable es que está muy bien. Yo con No, no. pasable quiero decir que la ves y te olvidas. O sea, Claro. yo tengo una amiga que dice esa frase de iba para mariposa y se quedó en capullo. Básicamente. Pues, pero con esta película eso no pasa. Una idea con mucho potencial y la sabe aprovechar bien. Que quizá no llegue a ser una obra maestra legendaria, o quizás se acabe convirtiendo en una obra de culto. Yo creo que sí se va a acabar convirtiendo en una obra de culto. Por Sí, lo que yo eso también lo representa. creo, sin duda. Porque hay muchas obras de culto que no han sido películas excelentes del todo, pero que han acabado siendo con el paso del tiempo. Es una película que la dirección, desconocida sobre todo para muchos hasta ahora, ha demostrado que es capaz de hacer un producto realmente interesante que ha llegado a oídos de todos y que ha demostrado tener una crítica impresionante.
sin ni siquiera gastarse un dineral como otras películas comerciales que no hemos encontrado. Y la verdad es que un aplauso y genial, y de verdad vale la pena ir a verla al cine. Pues eso, suscribo todo lo que ha dicho y que aquí cortamos el vídeo para los que no la hayáis visto aún y esperamos que tengáis ahora ganas de ir a verla, si no lo tenéis planeado. Y ahora vamos a pasar con la sección de spoilers. Bueno, vamos a empezar con la parte de spoiler. En primer lugar, el tema de lo de los viajes en el tiempo. Sobre todo la escena esta de la primera parte. El amigo del protagonista, sí, exactamente, se encuentra en la complicación de que se tiene que matar a sí mismo. Pero se nos presenta un poco la situación en la que se va a ver adelante el protagonista. Ahí va. Y vemos la organización a la que pertenecen estos dos personajes, cómo toma represalias con el mismo Seth. La verdad es que es una gran idea eso de capturar al del presente y torturar al del futuro mientras le cortan los dedos, la nariz. La verdad es que fue una idea interesante, un buen uso de... Como espectador, yo ya cuando vi lo de la escritura dije, han pillado a este y le están escribiendo. Yo ahí me lo pillé, yo dije, ¿qué está ocurriendo? Pero ya después quedó claro. Yo sí, pero luego cuando vi que poco a poco lo estaban troceando, dije yo, Dios mío, ¿hasta dónde van a llegar esta gente? La verdad es que sorprendió mucho. Otra de las partes, cuando aparece la primera escena, el primer teletransporte, un choque la verdad bastante chulo, que ahí ya es cuando empieza a captarte la atención de lo que va a hacer el protagonista a lo largo de la película. ¿Qué más? Bruce Willis. Me parece que el personaje de Bruce Willis esta vez tiene mucho más que dar de lo que fue otros personajes como la última de Red que hizo, o lo de los sustitutos, creo que hizo una que se llamaba así. Pero es que he hecho muchas películas de ese tipo últimamente. Aquí demuestra que quizás sea uno de los papeles desde Sin City mejores que ha realizado Bruce Willis. Uno de los papeles mejores escritos. También. Pero y él mismo lo dijo. Pero que no vi a John McClane. Que vi a un personaje que era el alter ego de Gordon Levitt. Yo te he dicho, yo a John McClane lo vi en la escena de las 2P90. Ahí va. Y quizá uno de los disparos más duros que ha tenido que realizar Bruce Willis en su carrera, el de disparar a un niño. Y la verdad es que por eso quería hablar de eso en la parte de spoilers. Y la verdad es que se nota que el personaje sufre, porque no hay que olvidar de que aunque sea un personaje que tiene su objetivo, que es salvar de alguna forma a su esposa del futuro, que por circunstancias ha sido asesinada, la verdad es que es el protagonista, ¿sabes? Y se pone en la complicación de tener que asesinar a niños para evitar que un futuro caudillo del futuro básicamente sea el destructor de la sociedad. Era el destructor de la organización, y el hecho de que empezaran a matar a toda esta gente, a cerrar bucles de manera masiva. Entonces él quería evitar eso. Otra cosa que quería comentar, por la línea de lo del viaje del tiempo y como está explicado, lo de la telequinesis. ¿Sabes? Se nos introduce esto, que hay una serie de gente que por algunas circunstancias son mutantes y tienen cierto nivel de telequinesis. Está bien también la película que no pierda tiempo ahí, se convierta el guión en un cúmulo raro, mal explicado, que simplemente diga, estamos en el futuro, hay mutaciones y hay un cierto nivel de telequinesis. Se lo toma más bien como una coña, casi como una coña. Sí, básicamente, suficiente para lo que le da, me pareció adecuado. Y que después se convierte en algo mayor cuando se nos presenta a Zip, que acaba siendo el caudillo al que quiere matar Bruce Willis para que en el futuro no acabe con la organización. Y en el principio de la película dicen, ¿cómo lo ha hecho? Se rumorea que lo hizo solo. Vemos por qué lo consiguió. Sus poderes telequinéticos están fuera de los marcos habituales y la lía pardísima. Aquí es cuando queríamos tocar el tema de la interpretación del actor con más profundidad. La verdad es que los cambios de cara del niño son impresionantes. A niñito. Sí, exactamente. O sea, tú ves en un plano al chaval descuajeringando a uno de los sicarios que viene a matar a Gordon Levitt, y luego 2 planos más adelante lo ves con su cara adorable llorando en los brazos. Ahí va. Pero tú no te olvidas de que 2 planos antes había descuajeringado a un tío. O sea, a mí no me pongan carita que no me fío de ti un pelo. Yo, decir, en la escena esta en la que se cabreaba con la madre, y era un momento un poco en plan como Gandalf en la Comunidad del Anillo, cuando Bilbo Bolsón y se ponía así la cosa oscura, bueno, digo yo, esto es que la madre lo está flipando, tiene un desorden mental o algo, la pobre no puede tratar con el niño y le está ocurriendo eso en su cabeza, o es que el niño la lía así de parda.
después quedó claro que era que el niño la liaba Así de así de parda. parda. No me quedó muy claro por qué se metió de todas maneras la caseta esa, no sé si te acuerdas, dentro de la casa y tenía por la cara una cabina y se escondió ahí la madre en plan autista. Ah, sí, no, bueno, tenía una caja fuerte en un armario. Hombre, yo creo que lo tenía preparado para Sí, ese yo tipo creo de que en situaciones. parte tampoco estoy muy equivocado, que tenía parte del trauma, porque era lo que había pasado con su hermano. Claro, claro, era por eso. Y la madre lo sabía y por eso tenía esa caja fuerte de seguridad por si el niño... Sí, es básicamente lo que yo había dicho antes, que el personaje de la madre es uno de los más interesantes de la película y muy bien desarrollado, es bastante tridimensional. Y podemos tocar el final ya para ir Sí. cerrando. O sea, estamos más o Sí, menos por tocando encima. las partes por encima para no alargar mucho esto. El final, el giro del final. Se produce una confrontación entre... No es un giro propiamente, es básicamente una conclusión que no sabes cómo va a acabar, pero no es un giro. Quizás sí, bueno, podría decirse que... Yo no sabía cómo iba a acabar la película y eso es una de las cosas que me gustó. Hombre, No sabía a dónde iba a ir la película. es que cuando te Ningún planteas, nunca realmente te planteas que el protagonista vaya a llegar a hacer lo que hizo. Sí. Por eso yo lo he Pero considerado... tampoco me pilló por sorpresa, ¿sabes? Estaba dentro de las posibilidades, algo así. Claro, Al menos en mi caso. Bueno, y para ir más o menos asentando las bases, cuando el protagonista ve a su yo del futuro apuntando al niño con la madre interponiéndose, ahí vislumbra un flash forward de Sí. lo que será la futura vida del niño sin su madre, y ahí Claro. ve cómo acabaría convirtiéndose en Es un poco... en el destructor. Sí, es un poco en plan el rollo de las visiones de Anakin en Star Wars Episodio 3. Quizás esto sea una comparación un poco rara. Pero es lo de que Anakin intenta salvar a Padme haciendo lo que al final no tiene que acabar haciendo y creyendo que iba a arreglar algo, causa el mal que intentaba prevenir. Es básicamente ese efecto. Se da cuenta de que si Bruce Willis intenta prevenir el mal, lo que hace es crearlo. Así que en ese momento se suicida para que no dispara a la madre y el niño crezca feliz y tal, y no perturbado mental. Y después haga básicamente lo de Columbine, pero a mayor escala, Ahí va. con sicario y con poderes mentales. O sea, después de haber conocido el personaje y demás, la verdad es que es un final que a mí me quedó bastante bien. Es o lo sea, que yo he dicho. Es un final que a mí me pareció satisfactorio y lógico, pero que quizás lo hubiera ejecutado de una manera más contundente o ligeramente diferente para haber dejado como un pum final. Porque acabó un poco en plan, acabado. Sí. Fue al menos la sensación Quizás sí. que me dio a mí. Y bueno, ya no me acuerdo de nada más que quisiera decir. Quizás hay algunos símbolos en la película que también me gustaron mucho, cuando, por ejemplo, vuelve a la casa después de que su amigo se le hayan llevado los sicarios y encuentra una gota de sangre en su dinero, ahí como simbolizando que su dinero está manchado de sangre. Sí, hay varias cosillas de esas. Lo que del son pelo del protagonista, que le gustaba cuando se le acariciaba a su madre y tal. Y quizás después de haberse matado a sí mismo, la evolución del personaje de Bruce Willis, que acaba perdiendo el pelo, quizás, esto ya es personal mío, quizás acabe simbolizando la pérdida de la inocencia del personaje, o que pierde una parte importante de sí mismo. Hombre, quizás lo estés mirando demasiado con lupa todo eso. No sé, Muchas veces- es que pero- se presta demasiada atención a lo del pelo. Sí, sí, sí. Hay planos detalles de cuando la acaricia el Puede, pelo, pero quizás no tenga sé. su Esas simbología. son cosas que, como no, No se sé, la eso ya pregunte son al- copy paranoias mías. como pero- no se la pregunte al guionista, no tiene respuesta. Claramente. Y básicamente con esto acabamos. Darle a like, suscribiros, comentarios, lo de siempre. Y volveremos hablando de las 3 películas de James Bond de Daniel Craig: Casino Royale, Quantum of Solace y después Skyfall. Skyfall. Así que por eso tardaremos un poquillo en sacar nuestra crítica de Skyfall. Pero tranquilo que la tendréis.